Buenas tardes. Vamos a iniciar el simposio de hepatitis C. Mi nombre es Iván Rodríguez, voy a presidirlo. Tenemos 3 charlas muy importantes. La primera charla, vamos a tener como conferencista al doctor Mauricio Orrego y nos va a hablar de la situación de la hepatitis C pues en Colombia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es esta situación? En la segunda charla, la doctora Sandra Valderrama nos va a tratar de cómo ha sido la experiencia en Colombia del tratamiento de la hepatitis C. Y la tercera charla, la doctora María del Pilar Hernández, nos va a hacer ese enfoque y manejo de la reinfección por hepatitis C. Entonces quiero iniciar presentando al doctor Mauricio Orrego Beltrán. El doctor Mauricio Orrego es gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es hepatólogo clínico y de trasplante de la Clínica Mayo, postdoctorado en investigación en la Universidad de Michigan, actualmente es hepatólogo en Medellín, en 2 instituciones, Las Vegas y Las Américas, y fue presidente de la Asociación Colombiana de Hepatología y fellow de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado. Entonces, doctor Orrego, bienvenido, iniciamos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Infectología por la gentil invitación a participar en este simposio de virología, específicamente hepatitis C. Este es mi tercer año participando en este simposio, en estos simposios con la Asociación Colombiana de Infectología. Ups. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estos son mis conflictos de interés. Entonces quiero empezar dando algunos datos de este tan importante virus que está en este momento en boca casi de todos. Un virus que fue descubierto en 1989 de la familia Faberidae del género Hepacivirus y a lo cual se reconocen 8 genotipos actualmente. El descubrimiento del virus de la hepatitis C llevó al otorgamiento del Premio Nobel de Medicina del 2020 a los doctores Alter, Hunton y el doctor Rice. Y básicamente quiero hacer énfasis en el doctor Alter, quien es un hematólogo que trabajó en el NIH y se dio cuenta de que los pacientes que se transfundían podían tener un cuadro de hepatitis que no estaba relacionado a la hepatitis A ni a la hepatitis B. Posteriormente, el doctor Hunton descubre el genoma del virus y el doctor Rice mira que este virus ataca el hígado y produce inflamación a nivel hepático. Es importante conocer cuál es la historia natural del virus de la hepatitis C después de una infección. La mayoría de los pacientes pueden quedar crónicos, pues dependiendo del estudio, entre un 60 y un 80%, pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Y muchos pacientes pasan desapercibidos, o sea, no saben que tienen la infección, pero digamos, en ese periodo de tiempo, que puede ser por lo menos por 30 años, pueden tener inflamación hepática y posteriormente desarrollar cirrosis hasta en un 20% y posteriormente hepatocarcinoma, que serían las principales causas de mortalidad ya cuando hay entonces cirrosis en estos pacientes. Hay otras condiciones que pueden favorecer que la inflamación hepática se desarrolle más rápido, como es el consumo de alcohol, la coinfección con hepatitis B o con VIH. Esta es entonces la prevalencia de datos del 2015, en el cual el 1% de la población mundial estaba infectada con el virus de la hepatitis C, y lo más interesante es que la mayoría de los pacientes ni sabían que tienen la infección. Y para las Américas los datos son alrededor de 7 millones. En un reporte más reciente, publicado en el 2021 de la Organización Mundial de la Salud con datos para el 2019, se puede observar que la carga de enfermedad, pues en este momento se observa que es menor, 58 millones aproximadamente, esto quiere decir el 0.75%, y en las Américas ya, como decíamos, se describían 7 millones, ahora se describen 5 millones, o sea, algo está pasando, posiblemente tratamiento, mayor mortalidad,
que hace entonces de que haya disminuido la carga de enfermedad en este tiempo. Otro estudio por el Polaris Observatory Group, que básicamente lo que hace es definir el cambio global de la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C y la cascada de atención entre el 2015 y el 2020, muestra, por ejemplo, cómo ha habido un cambio en el tiempo y ellos tratan entonces de explicar de que en este periodo del 2015 al 2020, esto es lo que ha pasado, se han infectado aproximadamente 7.5 millones, se han curado 8.7 millones y se han muerto 5.5 millones en este periodo, específicamente por causas hepáticas y no hepáticas. Esto quiere decir, desde el 2015 al 2020, se ha reducido la carga de enfermedad, pues según datos matemáticos, de aproximadamente 6.8 millones. Estos otros datos importantes, como por ejemplo hay regiones del mundo en el cual se puede encontrar más alta prevalencia, como es por ejemplo en Europa del Este y en Asia Central, y como podemos ver ahí, más del 50% de las infecciones pueden ocurrir en estos países, como es China, Pakistán, India, Rusia y Estados Unidos. Más o menos más de 10 millones de personas han iniciado tratamiento en el periodo 2015 al 2020. Sin embargo, para el 2020 menos del 25% de las infecciones fueron diagnosticadas y menos del 10% de los pacientes han iniciado tratamiento. Este es el mismo estudio publicado en Lancet Gastroenterology del grupo Polaris, y miremos entonces aquí en Latinoamérica qué es lo que ellos plantean desde el punto de vista matemático, y si vemos, pues hay al parecer una disminución en la prevalencia en ciertos países, incluyendo en Colombia. Está claramente entonces demostrado que con los nuevos tratamientos antivirales de acción directa, específicamente los combos pangenotípicos, en este momento tenemos la posibilidad de tener una respuesta viral sostenida de más del 95% cuando se tratan los pacientes con hepatitis C. Y tenemos entonces regímenes pangenotípicos muy claramente definidos en guías europeas y americanas, por lo menos la que usamos nosotros como hepatólogos, tratamientos entonces que a veces se dejan específicamente pangenotípicos cuando no hay respuesta con los otros tratamientos. Afortunadamente, desde el 2019, a través de la compra centralizada, tenemos el sofosbuvir velpatasvir, y como veremos más adelante cómo le ha ido a Colombia entonces con esto. Esto es entonces lo que se plantea cuando se hace el diagnóstico de un paciente con el virus de hepatitis C, es poder hacer un tratamiento simplificado siempre y cuando haciendo una evaluación que no es tan grande como se hacía anteriormente, en el cual había que hacer biopsia, había que medir genotipo para poder definir. Ahora con los regímenes pangenotípicos podemos definir el tiempo de tratamiento y lo único que necesitaríamos saber si el paciente tiene cirrosis o no, y si tiene cirrosis que esté compensada para poder ofrecerle estos tratamientos. Aquí también vemos como la guía europea también pone de presente el régimen simplificado sin necesidad de utilizar el genotipo para tratar los pacientes. Entonces, está claramente demostrado de que la infección por el virus de la hepatitis C tiene alta mortalidad, específicamente de causas hepáticas y no hepáticas, y este estudio ya en pacientes que han recibido tratamiento con agentes antivirales, este es un estudio francés, en el cual, un estudio prospectivo en el cual miraron entonces pacientes que habían sido tratados y expuestos a los agentes antivirales de acción directa comparado con aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento, y se puede observar cómo hay una disminución en todas las causas de mortalidad, tanto en pacientes cirróticos como no cirróticos, y en el riesgo de hepatocarcinoma. Lo mismo este estudio latinoamericano, podemos entonces observar que aquellos pacientes que tienen respuesta viral sostenida tienen una disminución muy importante en el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma a largo plazo. Sin embargo, este riesgo no se pierde y es una de las cosas importantes a considerar, por lo cual todos los pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis deben continuar en tamización de hepatocarcinoma. Este es un estudio más reciente en Canadá, en el cual pues definitivamente corrobora casi lo que han mostrado muchísimos estudios,
acerca de la mortalidad, y lo que básicamente dice es que aquellos pacientes que tienen respuesta viral sostenida se le ha asociado entonces con reducción en la mortalidad por todas las causas relacionadas al hígado, relacionadas a drogas o por las causas no hepáticas. Esta es una diapositiva muy importante que tenemos que considerar, y es cómo las hepatitis virales son un verdadero problema de salud pública. Y si pueden ver la gráfica ahí, vemos que la mortalidad por hepatitis virales ha pasado la mortalidad por la infección por VIH y ha pasado la mortalidad por tuberculosis. Y vemos entonces de que al parecer para el 2040, estos son datos estimativos, la mortalidad va a tener un aumento muy importante. ¿Y esto por qué? Porque es que acuérdense que los pacientes con hepatitis C pueden tener mortalidad no solamente relacionada a enfermedades relacionadas al hígado, sino también enfermedades no relacionadas al hígado, y también el riesgo de hepatocarcinoma o de descompensación ya en los pacientes con enfermedad avanzada. Entonces, está claramente definido que las hepatitis virales son enfermedades, es un verdadero problema de salud pública, y así lo piensa la Organización Mundial de la Salud, por lo cual en este reporte de hepatitis globales virales del 2016, ellos entonces fijan de que deben existir unas metas de eliminación para las hepatitis, y básicamente las metas que dicen es que debe haber una disminución del 90% en la incidencia y un 65% en la mortalidad, con datos a 2015. Y esto es lo que yo les decía anteriormente. Miren, la mayoría de los pacientes, para datos del 2015, solamente el 20% de los pacientes sabían que tenían hepatitis C, y de ellos solamente el 7% de los pacientes habían iniciado tratamiento. O sea, hay un desconocimiento muy importante a nivel global de que los pacientes están infectados por hepatitis C, y en Colombia probablemente también, no sabemos. Entonces, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que se diagnostique por lo menos el 90% de los pacientes para el 2030 y el 80% de estos pacientes se traten. Siempre ha habido, digamos, varios artículos que hablan de que definitivamente estas metas de eliminación planteadas por la Organización Mundial de la Salud pueden entonces tener lo que nosotros llamamos una vara muy alta, de que posiblemente muchos países no lo van a lograr. Y este es un estudio interesante en el que analiza de que, por ejemplo, si seguimos con las metas definidas de eliminación del 2016, solamente 4 países podrían llegar a tener la eliminación para el 2030. Y entonces ellos lo que analizan y miran es que básicamente pues no consideraron varias cosas. Uno es que los países que iniciaron sus programas antes de 2015 están penalizados, lo mismo que los países con poblaciones jóvenes o los países con baja prevalencia. Sin embargo, si se pudieran considerar otro tipo de metas, que se denominan metas absolutas, como las podemos ver aquí, con reducción de la incidencia a menos de 5 casos por 100.000 o reducción de la mortalidad a menos de 5 casos por 100.000, se pudiera llegar a metas de eliminación en más países para el 2030, y también metas de eliminación, como podemos observar ahí, tanto en disminución en la incidencia y en disminución en la mortalidad. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud, en esta guía provisional que sale en el 2021, pues establece un marco para la eliminación de las hepatitis virales como un problema de salud pública, y básicamente lo enfoca desde otro punto de vista. Y básicamente lo que ellos quieren, o lo que recomienda, es que se utilicen las metas absolutas para validar la eliminación a nivel nacional, en vez de las metas de reducción relativa definidas en el 2016, aunque ellos, cuando hacen el análisis ahí en la guía, pues dicen que eso básicamente es lo mismo. Y además una serie de metas programáticas. Este proceso básicamente va a recaer sobre la disponibilidad, pues, de programas de alta calidad en los países, de que tengamos muy buena información desde el punto de vista epidemiológico, tanto de incidencia como de mortalidad, y hacer un seguimiento a 2 años. Y básicamente los países entonces van a ser motivados para que puedan llegar a esta eliminación, ya bien sea global o por fases, para poder lograr una certificación de la Organización Mundial de la Salud.
Aquí entonces en el segundo renglón podemos observar las metas absolutas que se plantea ya en este momento la Organización Mundial de la Salud, como es, por ejemplo, la disminución de que los pacientes de la transmisión materno-fetal sea menos o igual al 0.1% en las personas menores de 5 años, y eso afortunadamente ya Colombia lo logró, una mortalidad anual de hepatitis B menos de 4 por 100.000 y de hepatitis C de menos de 2 por 100.000 y de incidencia anual de hepatitis C menos de 5 por 100.000 o en personas que se inyectan drogas menor de 2 por 100. ¿Y cuáles serían entonces las metas programáticas? Pues básicamente que lleguemos a diagnosticar el 90% de los pacientes para el 2030, darles tratamiento del 80%, pero también, muy importante, la prevención. Entonces, en ella sería de que todas las inyecciones fueran seguras para el 2030, 100% de seguridad sanguínea en los bancos de sangre y que por lo menos las personas que usan drogas intravenosas pues estuvieran recibiendo 300 agujas año para evitar la propagación del virus y la contaminación con las otras personas. Esto es entonces lo que ellos plantean, es interesante porque miren que le dan a los países las opciones de poder trabajar tanto o en la eliminación global o en la disminución de la mortalidad o de la incidencia de hepatitis B, de hepatitis C o en la transmisión materno-fetal. Entonces ahora quiero enfocarme a Colombia, pues en Colombia no tenemos estudios de prevalencia global, o sea, no sabemos en realidad cuál es la prevalencia porque no hay estudios, pero generalmente estos estudios de inversión de hepatitis C se han hecho basados en estimativos y se habla de que la prevalencia en Colombia aproximadamente para el 2007 es de 0.66 y esto está basado en datos de banco de sangre, hablando de que por lo menos el 70% de los pacientes eran virémicos. Esto quiere decir que hay aproximadamente para el 2017 325.000 casos. Lo que sí sabemos, y hay bastantes publicaciones, es en los grupos, en diferentes grupos, buscando prevalencia de hepatitis C. Y quiero hacer, sobre todo en la primera, las cirugías previas. Hay un estudio interesante realizado en la costa norte de Colombia, cómo los pacientes que han recibido transfusiones antes de 1994 comparado con un grupo control y habían tenido suturas, habían tenido cirugías o habían tenido transfusiones antes de este tiempo, se encontró que hasta el 80% de los pacientes estaban infectados. Eso es bien interesante. También, pues, como podemos ver ahí, pues, varias poblaciones y esto es lo que la frecuencia de anticuerpos, vemos entonces que a medida que pasa el tiempo, ya para el 2018, la prevalencia de anticuerpos a nivel de los bancos de sangre es de 0.32. Este es un estudio que me gusta porque realizado para evaluar anticuerpos para la hepatitis C por pruebas rápidas y vemos, por ejemplo, en población general, pues es una población de 2.600 personas, pero se observa una prevalencia de 0.27, pero lo que llama la atención aquí es sobre todo las personas con comportamiento de riesgo. Vemos cómo tienen alta prevalencia y entre ellos las personas que se inyectan drogas. Esto está reciente, esto se presentó ayer, son los estudios finales de prevalencia de VIH, hepatitis virales, sífilis y comportamiento asociados en las personas que se inyectan drogas, tanto en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, área combinada de Pereira y Dos Quebradas, y podemos entonces observar que para el 2021 de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C realizado por pruebas rápidas, los pacientes que se inyectan drogas, el 80.2% tienen anticuerpo positivo en Cali, el 71% en Pereira, a comparación de datos del 2014 del 47.4%, y en Medellín no ha habido, digamos, variación, lo mismo casi que en Bogotá, pero es muy interesante mirar que en estas poblaciones, específicamente en Pereira, como ha habido un aumento en la aparición de los anticuerpos en las personas que se inyectan drogas. Este es otro estudio también realizado por Minjusticia en la Universidad CES y podemos observar también en otros dos tipos de poblaciones, en Armenia,
el 62.8% de los pacientes tuvieron anticuerpos positivos para hepatitis C y en Cúcuta el 69.6%. Y vemos cómo ha habido un aumento entonces también en la prevalencia, por lo menos de anticuerpos, en las personas que se inyectan drogas intravenosas. Esta es una tamización que hemos venido haciendo nosotros como Asociación Colombiana de Patología. Este fue un congreso que hicimos de cuidado primario al tratamiento en hepatitis viral y hepatocarcinoma, y fuimos entonces a la zona bananera, a la zona donde pues inicialmente se describieron los casos de hepatitis delta en Colombia con alta mortalidad, y queríamos mirar qué pasaba pues allá teniendo las pruebas rápidas. Y como pueden ver, observar ahí, pues siempre tamizamos bastantes personas. Eso fue una jornada larga, 229 personas, y se logró detectar pues 4 personas con antígeno de superficie positivo. Interesante esto porque es una zona pues que históricamente pues hay hepatitis B, pero en una población general pues no encontramos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Ahora quiero enfocarme pues básicamente en datos muy recientes que me los pasaron la semana pasada, de corte de 31 de marzo del 2022. Esto es lo que pasa en la cuenta de alto costo en este momento. Han ingresado 3.472, pues no lo voy a hacer tan extenso porque me imagino que te vas a referir a esto, de los cuales 3.361 personas han iniciado tratamiento y la mayoría a través pues de compra centralizada. Perdón. Lo que quiero mostrar acá básicamente, ¿cuál es el pointer aquí? El verde. Bueno, quiero entonces que miren acá básicamente cómo, esto es por ejemplo en el primer cohorte de la cuenta de alto costo, vemos cómo pues cuando se conocía el mecanismo de transmisión, la transfusión sanguínea era el más prevalente. Y en segundo lugar, la transmisión sexual. Lo que estamos viendo ahora, por lo menos para 2002, miremos acá, que la transmisión sexual en este momento es el porcentaje, digamos, es un porcentaje muy alto. O sea, la mayoría de los pacientes que están entrando a la cuenta de alto costo, el mecanismo de transmisión conocido es la transmisión sexual. Y vemos también cómo pasamos de 1.4%, y miremos el del 2021 porque aquí no hemos terminado, vemos que las personas que usan drogas también tienen un aumento en la prevalencia como mecanismo de transmisión en estos pacientes. Esto es también las características de tratamiento. Miremos acá, por ejemplo, en los primeros cohortes, que la mayoría de los pacientes que uno ve, que se veían por hepatitis C eran pacientes con cirrosis, y ahora son pacientes coinfectados con el VIH. Esta es entonces la respuesta hasta marzo del 2022. Vemos entonces con el tratamiento de velpatasvir sofosbuvir, que ha sido el tratamiento que hemos venido utilizando desde 2019. Tenemos una respuesta viral sostenida muy buena, 98%, y en los pacientes con VIH más del 96%. Esto es entonces datos de mortalidad. Vemos entonces cómo también en las primeras cohortes la mortalidad era del 1%, y acá ha ido en disminución, y tal vez básicamente es dado porque la mayoría de los pacientes que están ingresando a las cohortes son pacientes que han sido infectados recientemente. O sea, ya la mayoría de los pacientes cirróticos o los pacientes o fueron tratados o fueron trasplantados o se murieron. Entonces, lo que estamos viendo en Colombia básicamente son personas jóvenes ya que están ingresando con hepatitis C, específicamente coinfectados con VIH, y probablemente también con uso de drogas intravenosas, aunque esos pacientes son nichos que probablemente pues, no tienen atención, entonces pues tenemos que enfocarnos en ellos. Esto es lo otro interesante, el seguimiento de los pacientes a través de la cuenta de alto costo. Miremos entonces qué tan arduo es el trabajo de estas personas que están tratando los pacientes con hepatitis C. O sea, les hacemos entonces visitas en la mayoría de los casos domiciliarias y diario. Esto no se ha cuantificado, pero no sabemos, por ejemplo, cuánto sería el costo de esto de estar yendo a visitar los pacientes todos los días para entregarle una pastilla. Entonces, hay estudios, miremos por ejemplo este estudio, que es bien interesante, no es con sofosbuvir, pero es con sofosbuvir ledipasvir, y son
es un estudio que se hizo en 4 países, y lo que hacía interesante era que lo que se iba a hacer era un monitoreo mínimo. O sea, el paciente se diagnosticaba. Lo bueno, por ejemplo, de este estudio es que habían pacientes con cirrosis y mire, hasta un 42% de los pacientes tenían VIH. Entonces, ingresaban al estudio, no se les hacía genotipificación, se les entregaban las tabletas de una vez, el paciente se las llevaba y se las tomaba, no había visitas para laboratorio de seguimiento y solamente se hacía contacto remoto a las 4 semanas y a las 22 semanas para ordenar entonces la carga viral después de tratamiento. Entonces, mire qué importante, la respuesta viral sostenida fue del 95%. Y lo interesante es que los pacientes con VIH, que son los pacientes que estamos tratando nosotros básicamente, también tuvieron una respuesta viral sostenida del 95%. Lo otro importante es que hubo efectos adversos, pero no relacionados a las drogas, y ninguno de los pacientes suspendió el tratamiento. Entonces, ¿qué hacen en Colombia? Pues, o sea, miramos que tenemos una prevalencia alta, que probablemente en estudios de posiblemente pacientes, lo que yo llamo la vieja generación de infectados, pues no sabemos ahora a ciencia cierta cuál es la prevalencia, digamos, en Colombia, porque como estamos viendo en las personas de riesgo, las prevalencias están muy altas. Entonces yo pienso que Colombia definitivamente, y lo hemos hablado pues ya en varios simposios, necesitamos hacer un estudio de prevalencia nacional para poder entonces enfocarnos a ver cómo tratar los pacientes. Entonces básicamente es buscar pacientes, hay que buscarlos. La guía colombiana de hepatitis C pues está claramente definida cuáles son los factores de riesgo, siempre hay que buscar, como ya vimos entonces con estos estudios, cuáles los pacientes con alto riesgo. Y lo otro interesante, que a pesar de que el Ministerio de Salud ya lo definió, y es hacer tamización universal por encima de los 50 años, pues yo creo que eso no está implementado. Y yo creo que las EPS sí lo deberían implementar porque es muy importante, o sea, no solamente hacer la colonoscopia, por ejemplo, la colonoscopia a los 50, la mamografía, sino también hacer la tamización de hepatitis C en todos los mayores de 50. Entonces, como no podemos hacer básicamente objetivos de eliminación, estamos bien lejos, como veremos más adelante, y el plan de eliminación nacional, pues sí tenemos un tratamiento, pero también estamos muy lejos de llegar, pues yo creo que nos tenemos que enfocar es en la microeliminación. Este es un ejemplo que quiero mostrarles de Egipto. Pues Egipto es un país con muy alta prevalencia, o tenía muy alta prevalencia de hepatitis C, tenía una carga de enfermedad aproximadamente de 4.1 millones de personas. Del 2014 al 2020 se trataron 4 millones y el 2018 se hizo una campaña pues, patrocinada pues, por el Estado que básicamente lo que hizo es que toda la población adulta de hepatitis C fue tamizada. O sea, se tamizaron 50 millones de personas, de los cuales se encontraron anticuerpos en 2.2 millones, infección activa 1.6, recibieron tratamiento 1.47 y al final tuvieron seguimiento 1.23 con una respuesta viral sostenida del 98%. Este es un ejemplo, digamos, a seguir. Esto es lo que yo les decía anteriormente, nosotros pues la cuenta de tratamiento de hepatitis C en Colombia, de la inversión, pues está dado para que estemos tratando aproximadamente 500 pacientes por año, pero pues ahí no vamos a alcanzar nunca a llegar a las metas de eliminación que se necesitan, porque por ejemplo miren acá, para el 2020 pues deberíamos haber tratado 15.000 personas y apenas han tratado esto. Bueno, ya rápidamente, pues en el desarrollo de las vacunas, pues se han venido pues utilizando varias técnicas y varias partículas para poder hacer pues el análisis de las vacunas, pero digamos, por ejemplo, este estudio, que es el más reciente referente a las vacunas, pues no hubo prevención de la infección en la población que se utilizó, que eran específicamente personas que usaban drogas intravenosas. Esta es entonces lo que está pasando actualmente. Estos son los países que pues, llegarían a tener o alcanzar las metas relativas y absolutas de eliminación.
Y ya para concluir, pues yo creo que es importante siempre decir pues lo mismo, el tratamiento y la prevención de nuevos casos del virus de la hepatitis C son los puntos claves para lograr la eliminación de esta infección tan importante y debemos entonces manejar estrategias de diagnóstico rápido y temprano y todos los pacientes diagnosticados inmediatamente deben tener un vínculo de atención para ser tratados y tal vez tratar de que no hayan tantas trabas para el tratamiento y pues definitivamente si lográramos llegar a tener una vacuna, pues ya pudiéramos erradicar entonces esta infección a futuro específicamente porque la prevalencia cada vez es más alta en este tipo de poblaciones de alto riesgo. Muchas gracias. No, gracias Mauricio por tu excelente conferencia, por mostrar ese panorama de la hepatitis C en Colombia y por todos los aportes, tanto tuyos como de la Asociación Colombiana de Patología, en esta infección que es un problema de salud pública.